Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del canal de Intercert. Gracias a todos los que nos están viendo. El día de hoy estamos con una persona muy importante para la empresa y para mí a nivel personal, César Guerrero, que es gerente comercial de una fiduciaria muy importante a nivel nacional. Y bueno, César, gracias por tu tiempo, por estar acá con nosotros. Y qué bueno verte, porque igual no nos vemos ver mucho, ¿no? Por el trabajo. Así es. Bueno, te agradezco por la invitación, Fernando. Ya venimos conversando y tenemos larga data haciendo negocios, y qué bueno que me hayas invitado para conversar un poco más sobre fideicomisos, ¿no? Que es algo que le interesa a toda tu audiencia y que es muy importante para los negocios, ¿no? Bueno, yo tengo conociéndote más o menos año y tanto, ¿no? Pero hay veces que conoces gente, ¿no? y no haces clic, ¿no? Hay veces que no haces clic, hay veces que quizás no tienen los mismos gustos, ¿no? Y que puedes hacer negocios. Yo tengo muchos clientes, tengo muchos socios, muchos partners X. Quizás no nos vemos todos los días y no compaginamos en todo, ¿no? Pero es el trabajo, ¿no? Lo bueno que con César somos amigos también, ¿no? Y nos une varias cosas. Además somos jóvenes. ¿Tú cuántos años tienes? Bueno, yo 37 he cumplido hace poco, la semana pasada. Pero parece de 20. Somos jóvenes. Parece de 20. y bueno, cuéntanos a qué te dedicas. Claro que sí. Actualmente, ¿qué cargo y qué funciones desempeñas en la fiduciaria donde trabajas? Claro que sí. Y qué objetivos tienes, ¿no? Con la fiduciaria. Bueno, Fernando, yo soy actualmente el gerente de negocios, gerente comercial de una de las fiduciarias más importantes a nivel nacional. Tenemos más de 30 años titulizando activos, pero también he tenido la experiencia previa, y creo que ahí fue cuando nos conocimos, como gerente comercial de una fiduciaria bancaria, ¿no? Haciendo básicamente fideicomisos bancarios, fideicomisos, por ejemplo, estos fideicomisos que se dan en el marco de las contrataciones públicas, ¿no? Sustituyendo las cartas fianza, eso ya tú lo sabes ya con mayor profundidad, ¿no? Y bueno, básicamente la labor de un gerente comercial es, por un lado, establecer un plan estratégico para justamente colocar la mayor cantidad de servicios en el mercado, ¿ok? Y evidentemente tener una visión, digamos, multidisciplinaria, que es algo que, digamos que quizás juega a mi favor, que yo soy abogado de profesión, con lo cual yo he redactado contratos, cartas, en general todo lo que conviene al tema legal, técnico, operativo, y ahora, digamos, desde el punto de vista de negocios, para generar la mayor cantidad de negocios, ¿no? Sí, sí. Esto yo entiendo que una fiduciaria es una empresa que tiene diferentes soluciones financieras o herramientas financieras, ¿no? Es correcto, sí, mira. A ver, si nos remontamos a la época romana, porque desde ahí nace la figura del fideicomiso. Es el negocio más antiguo del mundo, dice, uno de aquellos. Exacto, ¿no? Fiducia significa confianza en latín, fiduciar. Okay, entonces básicamente es un encargo, no lo sabía. Claro, es un encargo de confianza que te da el cliente para que tú puedas administrar cualquier tipo de activo, okay, con la finalidad que se necesita, ¿no? Entonces, por lo tanto, tú podrías ceder, transferir tus activos a la fiduciaria para que nosotros la administremos a favor tuyo. Y mis acciones. Tus acciones, no sé. Estoy mayor, por ejemplo, soy mayor y quiero ya dejar una herencia, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Eso es un tipo de... Hay diferentes tipos de fideicomisos, por lo que comprendo. No soy tan conocedor del esquema de la fiducia, pero sí comprendo que hay diferentes tipos de fideicomisos. Por ejemplo, hay un fideicomiso a nivel personal, que si tú tienes un patrimonio. ¿Y nos puedes explicar sobre ese tipo de fideicomiso? Se denomina fideicomiso de gestión de patrimonio familiar. Entonces, la persona natural que quiere, por un lado, proteger todo su acervo patrimonial, es decir, su dinero, sus propiedades. El billuyi. Exacto, eso mismo. Lo puede transferir a un fideicomiso. Este fideicomiso lo va a proteger de cualquier tipo de riesgo propio, digamos, no sé, si la persona se dedica a los negocios, seguramente es gerente de varias empresas, y de una otra forma va a tener algún tipo de responsabilidad. Entonces,
transfiriendo estos bienes de la familia a un fideicomiso nos va a proteger de cualquier tipo de demanda, cualquier tipo de peleas, riesgo, peleas, etc. ¿no? Que se ve mucho en la televisión hoy, ¿no? De que, no sé, familiar intenta matar a otro familiar por la herencia del abuelo de allá, ¿no? Bueno, digamos que esos son los extremos más extremos. Exactamente, la redundancia, los escenarios más extremos, pero en realidad, por un lado te protege, digamos, del riesgo propio de la persona, del empresario que tiene negocios varios. Claro. Y por otro lado también te soluciona y te organiza la masa hereditaria, ¿no? Digamos, la herencia que uno va a dejar cuando digamos, se vaya al cielo, ¿no? Y lo organiza de manera tal que tus herederos, digamos, puedan recibir esa herencia de manera ordenada, coordinada, sin ningún tipo de problema. Claro, porque cualquiera puede escribir un testamento y ya, no darle a un abogado, pero ¿quién lo supervisa? ¿Quién lo administra? ¿No? Después, órale, oye. Y luego hay otro tipo de fideicomiso que es el público, por ejemplo, el flujo del dinero en el tema de obras públicas. Cuéntanos, tú, ¿qué cargo, qué responsabilidad y qué objetivo tienes en la fiduciaria en la que trabajas tú? A ver, en principio nuestro plan es inundar el mercado de fideicomisos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, y te doy gracias por este espacio, tenemos que evangelizar. Nosotros llamamos evangelización del fideicomiso. Educar, difundir. Sí. Exacto, ¿no? Porque en realidad el fideicomiso, si bien es un esquema financiero, un instrumento, un vehículo financiero para viabilizar proyectos, pues es algo que, digamos, no te enseñan en la universidad, quizás en el mercado, digamos, no suena mucho, pero es más fácil de lo que uno piensa, ¿no? Entonces, en el ejemplo que has comentado, es decir, las fiducias o el fideicomiso en el marco de una contratación pública, pues funge como un instrumento a través del cual todos los flujos de una obra o los flujos de adelantos, en el caso de los fideicomisos de adelanto, van a estar administrados, protegidos para un fin. La finalidad es terminar la obra en el tiempo, digamos, estipulado, y que no exista ningún tipo de riesgo respecto a la financiación de esa obra. Entonces el Estado quiere el fideicomiso, el contratista obtiene, digamos, las facilidades, el flujo de dinero, ¿no? Exactamente, y todos quedamos felices, ¿no? Hay muchas obras en el país hoy en día paralizadas justamente a nivel público, digamos, a nivel contrataciones del Estado. Hay muchas obras paralizadas justamente por este problema del flujo de dinero con los contratistas, ¿no? A quien adjudican la buena pro, tiene muchas veces el problema del capital, del flujo de dinero. Sabemos que te dan un adelanto, ¿no? Las bases te permiten un adelanto del 20%, otro del 10%, ¿no? Sin embargo, hay muchos contratistas que después de lo de reactiva, X cosas, no están aptos para tramitar o gestionar una fianza. Correcto. Entonces, ahí lo que está pasando, y hemos visto números, es que en el país hay un X porcentaje de obras públicas paralizadas porque el contratista dijo, oye, no puedo más. Exacto. No llego a mi segundo adelanto, no tengo ni para pagar a la aseguradora, me están pidiendo un encaje enorme, me están pidiendo unas tasas enormes, no puedo. ¿Qué hago? ¿No? Entonces es ahí donde abandona y luego eso se convierte en saldo de obra, que en problema más bien al otro contratista, ¿no? Así es. Y finalmente, no solamente el contratista, el Estado se ve perjudicado, sino también la sociedad peruana en su conjunto, ¿no? Porque tenemos, no sé... ¿Afecta al PBI esto? Sí, de todas maneras, porque la infraestructura es algo imprescindible para el país. Infraestructura educativa, infraestructura en saneamiento, infraestructura en salud, ¿no? Y todo eso va a repercutir en una población que se ve desatendida y por lo tanto no se genera el ecosistema necesario para que el país salga adelante, para que pueda seguir produciendo, ¿entiendes? Entonces, sobre todo en esos casos, el fideicomiso brilla. ¿Por qué? Porque tenemos una opción adicional, no tradicional. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los requisitos para yo acceder como un contratista de obra o servicios a un fideicomiso en vez de las fianzas tan complejas o tan caras que a veces tienen los contratistas? Pues mira, el único requisito es que aquel contratista obtenga la buena pro en una licitación pública. Esa es la única. ¿De acuerdo? Se va a encontrar evidentemente materializado en el contrato de obra que hayan firmado y a través de ese título, llamémoslo así, podemos edificar tu fideicomiso. ¿Ok?
algo lo avala? ¿Hay algo que como contratista proteja al contratista contra el comité? Pero hay comités que no aceptan los fideicomisos, ¿no? Claro, sí entiendo. Pues mira, en primer lugar, la ley. La ley de contrataciones. Eso nada que el comité o aquí cámara. ¿En dónde lo quieres? Nada que el comité, que no. Aquí es la ley de contrataciones. Hay un artículo, ¿no? Que es el 180 y tantos que dice aunque el esquema del fideicomiso no esté integrado en las bases o algo así, el contratista podrá solicitar una adenda en el contrato de buena pro, ¿no? Sí. Eso. Bueno, tú lo tienes clarísimo, es verdad, lo comentas. Regulado en la ley de contrataciones del Estado y en su reglamento, en ambos dispositivos. Y le permite o le da la capacidad, digamos, al contratista y en contrapartida a la entidad pública de utilizar una fiducia, es decir, un fideicomiso, para poder administrar los adelantos, el directo y el de materiales. Y ese fideicomiso va a sustituir la carta de fianza que, como hemos comentado, es un dolor de cabeza obtenerla, inclusive yo diría en la mayoría de veces es una tumba para algunos, es una tumba para algunos contratistas. Exacto, ¿no? Y la entidad se queda más tranquila también. Yo como entidad, X entidad, un programa, un gobierno regional, lo que sea, yo me quedo más tranquilo porque si yo acepto una fianza de un contratista y desembolso el dinero, el contratista se puede desaparecer igualmente, ¿no? En cambio, un fideicomiso obliga a que la obra o el servicio se finalice, porque la fiducia, justamente la empresa fiduciaria administra y supervisa el buen uso del flujo de dinero. Entonces, para mí el fideicomiso es una herramienta que básicamente minimiza el riesgo de toda la operación. Para la entidad, porque yo como entidad me quedo tranquilo porque sé que una tercera parte está administrando los fondos y supervisándolos. Y por parte del contratista también está tranquilo porque me dice, la entidad mañana no paga o me ejecuta la fianza, que pasa muchas veces, ¿no? Entonces, creo que es una solución que no muchos conocen, ¿no? Sí, ¿Cuál es tu lucha con esto? ¿Cuál es tu lucha? En la educación que estás, porque veo que te vas a gobiernos regionales, a programas, que veo que estás impulsando el fideicomiso, pero los contratistas y en las entidades no lo acaban de tener tan claro, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que ahí en ese escenario que comentas, Intercer, en general, los distintos stakeholders, digamos, del mercado, son quienes ponen su granito de arena y tienen un rol, correcto, el rol de difusión. Nosotros difundimos el fideicomiso, ¿ok? Tocamos puertas, hacemos webinars, nos reunimos, pero también se requiere el asesoramiento de un experto, ¿okay?, en la materia, ¿okay? Y ahí, por ejemplo, Intercer brilla en el sentido de que va a seguirte, te va a dar el seguimiento a toda tu operación desde el comienzo para que tú puedas obtener los adelantos, el capital que necesitas, ¿no? En el esquema del fideicomiso, mi sueño es que toda obra pública tenga un fideicomiso. No solamente mi sueño, es el sueño de largo camino. Claro que sí. Y bueno, adicionalmente seguir generando todo este impulso, ¿no? Que ya hemos sembrado y se están viendo los frutos, ¿no? Eso es lo que me motiva. El fideicomiso como que normaliza un poco o ayuda a que la economía del país sea sostenible, ¿no? Porque si el país da y sigue dando, ¿no? En cambio, un fideicomiso asegura la sostenibilidad de los dineros del país y del PIB. Por supuesto, así es. Mira, te comento algo rápidamente, disculpa que te haya interrumpido. En Colombia, por ejemplo, que es limítrofe con nosotros, latinoamericana. Maravilloso país, acabo de estar ahí. Muy parecida, utilizan el fideicomiso para todo tipo de operación, no solamente pública, sino también privada. No hay proyecto inmobiliario que no se realice a través de un fideicomiso, ¿no? Nos llevan ahí algunos años de ventaja, ¿okay? El fideicomiso es inclusive sugerido, ¿okay?, por instancias internacionales, es decir, organismos paranacionales,
por ejemplo, el Banco Interamericano de Finanzas, el Banco Europeo, o sea que de una u otra forma brinda financiamientos o fondeos a proyectos en países en desarrollo, como es el Como Perú. acá hay hospitales que se han hecho con fondos. Exacto, y uno de los requisitos es evidentemente, oye, vamos a fundar este proyecto, vamos a ejecutar este proyecto, pero a través de un fideicomiso, porque es algo que ya funciona a nivel internacional, a nivel macro, y es algo que protege a todos los intervinientes dentro de una operación de estas características, ¿no? Entonces, la idea es replicar lo que ya funciona, ¿no? Que ya funciona en el extranjero, ya funciona aquí y ahora difundirlo, ¿no? Esa es nuestra tarea, ¿no? Yo creo que es un camino muy largo, tanto con las certificaciones ISO. Claro. Hay empresas que, bueno, yo confío mucho en la sostenibilidad y el futuro, ¿no? O sea, la sostenibilidad del futuro del país y de Latinoamérica a través mucho de la regulación de normas, ¿no? Como a través de las certificaciones ISO. Claro. Y también, como te dije hace un momento, que los países paren de dar y recibir fianzas, claro, ¿no? Y más bien empiecen a gestionar esquemas de fideicomiso con los empresarios, con las organizaciones que mueven los comercios de un país, ¿no? Sí. Y el dinero de un país, ¿no? Para mí lo más sostenible es el fideicomiso y los ISOs, ¿no? Nosotros con los ISOs también tenemos una ardua lucha día a día porque tenemos que educar al cliente también. Hay clientes que dicen, no, pero yo necesito esto en 3 meses, ¿no? Y el ISO es una enseñanza, ¿no? Tienes que el personal tiene que estar capacitado y familiarizado con el sistema de gestión, ¿no? Si no sirve de nada, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante para todos los empresarios a nivel Latinoamérica que tengan que dejar algún instrumento bancario para recibir algún dinero. Yo creo que lo más seguro es el fideicomiso y también para los empresarios que quieren escalar su negocio, rentabilizarlo más, entrar en nuevos mercados, pues la certificación ISO definitivamente es sugerible. Cuéntanos, yo quiero entrar un poco más ya a lo que es César Guerrero, persona, ¿vale? Tengo varias preguntas que le quería hacer hace rato ya. Me interesa mucho saber, pero claro, él es muy joven, ¿no? Y ser gerente comercial de una empresa o de una fiduciaria a una corta edad y ser bueno en finanzas, así, pues no. Yo creo que lo has logrado rápido, ¿no? Gracias. Pero cuéntanos, ¿cuál fue tu primer trabajo y a qué edad fue? Mi primer trabajo, wow. Eso no me lo esperaba. Buena, preguntas, sí, lanzadas. Mi primer trabajo fue un trabajo no relacionado ni con el derecho, yo tampoco, ni con el derecho ni con las finanzas, ¿no? Que hoy en día, digamos, a esto me dedico, ¿no? Finanzas corporativas, fiducias, ¿no? Digamos, el mundo financiero. Mi primera chamba, si me permite decirlo de esta manera, fue hace tiempo, me parece. Yo tengo familia en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, fuimos a visitarlos y por ahí todo el mundo decía que puedes hacer una chamba de manera fácil, ¿no? Y andarte un dinerito, ¿no? Para comprarte, no sé, pues, tu computadora, o ropa, ¿no? Recuerdo que fue con mi tío. Mi tío se dedica a tener una empresa que le da mantenimiento a los trailers, ¿no? A los camiones, ¿no? que viajan por todo Estados Unidos, ¿no? Entonces, un poco así de tipo de mecánico. Wow. No te veo a ti de mecánico. Me acuerdo, muelles y tal, ¿no? Eso creo que fue mi primera chamba ya cuando tenía 17, o sea, bastante joven. Sí. O sea, muy ajeno al mundo al cual hoy día pertenezco, pero ya luego, cuando entré a la universidad, porque yo soy abogado de carrera, ¿ok? Estudios de abogados, ¿no? En la firma típica, ¿no? Practiqué en un estudio especializado en temas tributarios y aduaneros
luego pasé a otro estudio, otra firma, muy prestigiosa, dicho sea de paso, digamos, de temas corporativos, contractuales, civiles, y luego he tenido también la chance de participar, de colaborar en entidades públicas, ¿no? En algún momento trabajé en la Comisión de Defensa del Consumidor, aprendí muchísimo en esa comisión. En algún momento también he asesorado a algún congresista porque había unos temas de contrataciones públicas, porque de una u otra forma la suerte me fue llevando por esos lados y asesoramos, me acuerdo en ese momento, al presidente de la Comisión de Defensa, ¿no? Y ahí se veía el tema de las contrataciones públicas, adquisición, por ejemplo, de patrulleros, adquisición de todo lo que tiene que ver, digamos, con la defensa interna. Eran bienes, adquisición de bienes. Sí, exacto, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que en ese entonces se estaba debatiendo el tema de la adquisición de un satélite, ¿no? ¡Wow! Y teníamos que revisar todo ese proceso, ¿no? Son millones de dólares. Sí. Y luego de ello, pues, digamos, en la empresa en la cual trabajo hoy en día, ¿no? Como abogado primero, luego difundiendo también el fideicomiso en esta suerte de webinar, de centro que trata de evangelizar el fideicomiso, ya temas financieros, ya teniendo todo el background, todos los antecedentes que te comentaba como abogado, ¿ok? Pero ahora ya estos últimos 2 años ya con un chip de negocios, ¿no? Y digamos vinculado mucho a las finanzas, ¿no? Claro. Que me parece justo te quería hacer esa pregunta. Muy interesante. Justo te quería hacer esa pregunta. ¿Cómo ves a César Guerrero de acá a 10 años? De acá a 10 años. A ver, yo tengo, digamos, metas personales y profesionales. Profesionales, pues llegando a lo máximo que pueda en el rubro en el que me encuentro, ¿no? Aquí a 10 años creo que es bastante trecho, ¿ok? Luego a nivel personal, ya seguramente con familia, ¿no? ¡Wow! Claro, a 10 años, imagínate. Y bueno, en general, aportando en otra forma a mi país. ¿Ya? Eso siempre he estado en mente. La universidad de la que vengo siempre nos ha inculcado ello, ¿no? El tener que devolver, digamos, lo que uno aprende al lugar donde pertenece. Entonces, eso creo que eso es algo importante. Además, de una u otra forma repercute, ¿no? En todos nosotros, ¿no? O sea, si tú, digamos, ayudas a que el país salga adelante, tú también estás beneficiando a ti, ¿no? Pero te ves siendo independiente, o sea, quizás ya con tu propia firma. Eso no lo sé. No lo sabes. ¿Quién sabe? Uno siempre le gusta tenerlo. O quizás siendo el uno de la fiduciaria donde estás. Es que una buena meta, pero también, sí, tienes razón. He emprendido en el pasado, pero negocios no tienen que ver con las finanzas. Me acuerdo que había un tema de audiovisuales, ¿no? Que era cómo vendemos un departamento o una propiedad inmueble sin que la persona pueda, digamos, acercarse al mismo, ¿no? Sobre todo en tema de pandemia, que la gente está en sus casas, ¿no? Y ahí recuerdo que con un amigo que conocí en la vida, él es economista, tratamos de impulsar o de colocar el servicio de realidad virtual. Realidad virtual, entonces tú puedes acceder desde cualquier parte del mundo a través de un link a una especie de visita virtual del lugar que deseas, ¿no? Y contenía toda la información que tú necesitabas, no sé, si ibas a comprar tu departamento, digamos, ¿no? Sé, la inmobiliaria X lanzaba venta en plano. Podías ver el departamento por dentro exacto, ¿no? En realidad virtual. O sea, las dimensiones reales. Se habían adelantado lo que ya hay hoy. Sí, hoy día me parece que hay varios portales que lo utilizan, digamos que ya ha ayudado, la tecnología ha avanzado bastante en los últimos 5 años, entonces ayuda a que, digamos, estas herramientas estén más a la mano, ¿no? Entonces... Justo, perdón que te corte, a mí me ofrecieron hace poco seguro nos va a ver, un startup de esto, ¿no? De realidad virtual, ¿no? A ver. Para, pues, meterle billete y meterle mente, ¿no? Claro. Era bacán, porque inclusive podías podías acceder a través de cualquier dispositivo que tenga acceso al internet, celular, tablet, computadora, pero también tenías una experiencia más inmersiva, que era, si utilizabas estos goggles, estos lentes de realidad virtual que venden todas las marcas hoy en día, y podías ingresar al lugar que deseabas. No solamente se agota en departamentos, puede ser un museo, puede ser una fábrica, o sea, es aplicable a cualquier tipo de sector. Y podías tú literal navegar, caminar por todos los espacios de ese lugar, ¿ok? E ir cliqueando información, por ejemplo, el piso, cuál es el material, cuál es el proveedor. Luego podías insertar videos, ¿no? Que te podían explicar un poco de dónde viene ese mobiliario, porque podías incluir un mobiliario
inmobiliario. Entonces era una experiencia inmersiva, una experiencia muy realista que te permitía hacerlo, digamos, a cualquier momento del día y los 365 días. O sea, empataba cliente-proveedor. Sí, exacto. Así. Exacto, ¿no? Y creo que hoy en día ya se está utilizando, bueno, Remax, he visto por ejemplo Remax que está utilizando ese tipo de tours virtuales, ¿no? Entonces eso ayuda muchísimo a la generación de ventas, ¿no? Es una herramienta adicional que tiene tu fuerza de ventas para poder cerrar un negocio. ¿Y eso hace cuántos años fue? Eso sí, en el 2000, antes de pandemia fue. Antes de pandemia, duró en pandemia, pero bueno, hay algunas cositas que en su momento sucedieron que no me permitieron seguir, ¿no? Con ello. Pero No. eso fue año 2019, 2018, 2019. Sí. Yo creo que yo para que Intercert crezca, Claro. a mí me despidieron de donde yo trabajaba porque pues se enteraron de que estaba iniciando un proyecto de vida y me despidieron, pero justamente fue eso lo que me dije, wow, ¿ahora qué hago? ¿No? Tengo este proyecto en mente, pues con la persona que lo tenía en mente y me acaban de despedir porque se enteraron. Entonces yo creo que ese punto de quiebre en mi vida fue el que me llevó a que Intercert, a hacerlo crecer así como hemos crecido. Y creo que si hubiera continuado en ese trabajo donde trabajaba, no hubiera logrado lo que hemos logrado hoy. Entonces por ahí te puedo... Claro. Bueno, los caminos son distintos, ¿no? Sí. Pero oye, al final hemos estado conversando de emprendimiento, nos hemos ido por la tangente, pero bacán, no hay problema. La verdad es que no le tengo miedo, aversión al riesgo, o sea, eso queda claro. He estado en diferentes roles profesionales, inclusive emprendí en su momento. Pero sí sería una bonita aventura, ¿no? Igual yo soy bastante, o mejor dicho, tengo bastante creencia en que uno debe formarse, ¿sí? De todo el conocimiento que tiene, especializarse y luego de ello, pues, si quieres emprender, el camino se va a hacer mucho más llano, ¿no? Y vas a poder emplear todo este bagaje, ¿no? De conocimiento que tienes y experiencias también a eso que va a ser tu bebé y que vas a ver cómo nace y cómo va desarrollándose en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿le recomiendas a los emprendedores de Latinoamérica, que son los que impulsan Latinoamérica, que se arriesguen, Claro, sí. que al final Dios dice ayúdame que te ayudaré, ¿no? O sea, tú tampoco puedes echarte en la cama a soñar cosas que quieres en la vida sin ir a por ellas, ¿no? Exacto, no, de todas maneras, hay que ejecutar. Nosotros desde el área de comerciales, la teoría está bien, todo, pero ejecuta, haz. Acción. Acción, exactamente, acción. Y sabes qué, tomo como referencia lo que acabas de comentar últimamente porque, a ver, la fiduciaria donde yo trabajo es un vehículo que proporciona seguridad a los emprendedores. Claro. Los emprendedores y en general cualquier tipo de negocio necesita recursos, entonces la fiducia también sirve como garantía, ¿no? Tú necesitas, digamos, fondearte, puedes digamos, fondearte con el banco, personalmente, ¿no? Sí. Puede ser que no califiques, puede ser que las condiciones no te favorezcan, pero también tienes otras vías. La fiducia te permite obtener recursos dinerarios, fondearte, no solamente con bancos, te puedes fondear con Fernando Heredia, si Fernando Heredia también quiere invertir, puedes financiarte con fondos nacionales, internacionales, en general con cualquier tipo de fondeador, a través de un fideicomiso. Y el inversionista, de verdad, va a agradecer muchísimo que sea a través de un fideicomiso porque le brinda mayores garantías, reduce los riesgos y básicamente eso va a permitir darle mayor impulso a cualquier tipo de negocio. Órale, César, y para terminar, pero antes de irnos, que el público al que queremos llegar con este video sepa cuáles son las tres partes de un fideicomiso, ¿no? Los tres actores que intervienen en el fideicomiso. ¿Se puede para obra o también para servicio? ¿En dónde entra el fideicomiso en la obra y en dónde sale? ¿En qué forma se ejecuta, ¿no? ¿Cómo es el trato con la entidad, con el contratista, ¿no? Bueno, básicamente el fideicomiso sirve para cualquier tipo de finalidad en la cual desees transparencia, confianza y sobre todo seguridad. Y en el caso de los fideicomisos que se dan en el marco de la ejecución de una obra pública, pues principalmente van a intervenir
tres jugadores, ¿no? Por un lado, el llamado fideicomitente, ¿okay? ¿Quién es? Que es la entidad pública. La entidad pública, el ministerio, la dirección general de un ministerio, la municipalidad distrital, inclusive las empresas públicas, ¿no? CEDAPAL, PRONIET, exactamente, entidades del gobierno. Cualquier entidad pública, ¿no? Y por otro lado vamos a tener un fideicomisario, así es como lo denomina la ley, que también va a ser nuevamente la entidad pública. En este caso van a ser fideicomisario, es un fideicomiso para la obra, ¿ok? Adicionalmente nosotros, como fiduciarios, que vamos a administrar ese dinero en pro de canalizar los flujos a la obra correspondiente. Luego, el que ha ganado la buena pro, la empresa contratista como interviniente, y adicionalmente, pues un supervisor financiero, o también llamado supervisor del fideicomiso. Entonces, estos son los principales actores: entidad pública, el fiduciario, ¿ok? Luego el supervisor y finalmente el contratista. O sea, hay cuatro actores. Exactamente. Ellos firman un contrato, ¿okay? En el cual se establecen cuáles son todas las reglas, digamos, que se van a llevar a cabo durante todo el fideicomiso, ¿no? El contrato es con la entidad y con el contratista. Correcto. Y la fiduciaria. Exacto. Y todo eso está respaldado justamente porque el contrato de obra va a decir que se va a poder constituir un fideicomiso para administrar los adelantos directos y de materiales, ¿no? Si en mis bases no salía el fideicomiso, justamente hubo una modificación al reglamento en la cual se incluye ahora que, aún a pesar de que en las bases originalmente no se ha contemplado el fideicomiso, pues se puede añadir en el futuro, ¿okay? El contratista lo solicita la entidad pública correspondiente y la entidad pública, pues, en el contrato. Exactamente, tiene la posibilidad de añadirlo dentro del contrato de obra. Órale, y si el comité de selección me lo refuta o me puedo irme con la ley, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, tiene respaldo la ley, tiene respaldo también, digamos, entiendo que hoy en día, porque es una modificación relativamente nueva, seguramente puede haber algún tipo de antecedente dentro del Tribunal de Contrataciones, ¿no? Si es que, digamos, se ha ido por esa vía. Pero en todo caso uno puede tener la capacidad de poder tener tu fideicomiso aún a pesar de que no esté en las bases, ¿no? Pero es un tema nuevo, como digo, habría que analizar la casuística. Creo que hoy en día, o menos en esta entrevista, no podría decirte sí o no de manera así taxativa, pero digamos que la ley te permite tener ese fideicomiso, ¿no? O sea, si soy un contratista que he adjudicado una buena pro con Reconstrucción con Cambios, o con PRONIET, o con el Programa Nacional de Saneamiento Urbano o Rural, X entidad, todas las que hay en Perú, hablando de esta empresa fiduciaria que es de aquí de Perú, los contratistas suelen no poder, su operación no fluye en las aseguradoras casi siempre por un motivo de un mal perfil, ¿no? Claro. Cuéntanos cuáles son los requisitos. Ya nos comentaste que no, pero yo quiero que nos digas a todos los contratistas ¿cuánto va a demorar el proceso desde y qué tengo que enviarte, ¿no? Desde que adjudico mi buena pro, ¿cuánto demora el proceso de la estructura del fideicomiso hasta que me desembolsan el dinero? ¿Y qué documentación hay que presentar? Claro, a ver, digamos que el documento fundacional, ¿no? Digamos, es que tengas el contrato de obra en el cual se establezca se puede constituir un fideicomiso, ¿no? Con eso nosotros nos ponemos a trabajar. Somos muy rápidos, en realidad una fiducia bien llevada, bien organizada, se puede firmar en una semana. Evidentemente no podemos controlar los tiempos de los demás, pero sí que existe, digamos, el propósito y la ayuda de todas las partes, entidad pública, contratista, de revisar el contrato, digamos, se puede hacer en el menor tiempo posible, ¿no? Luego de ello, pues se abren unas cuentas bancarias donde van a estar depositados los adelantos, ¿ok? Y a partir de ello, pues ya comienza a tener vigor, por así decirlo, el fideicomiso y comenzar su operatividad, ¿no? Nosotros recomendamos de que haya una muy buena comunicación entre contratista, entidad pública, supervisor, asesor, porque en realidad intervienen varias personas, no solamente en el contrato, sino también fuera del contrato. Nosotros siempre sugerimos de que es mejor tener un asesor, un experto, digamos, en la materia, que pueda darte, digamos, los tips y que te haga un seguimiento de todo ese proceso para que sea mucho más rápido, con menos dolores de cabeza, porque o sea, valgan verdad, es zapateros sus zapatos, ¿no? El contratista, sí, su negocio es evidentemente la construcción, sí, ¿no?
yo no me voy a poner a, Claro, sí, sí, sí. a hablar sobre, digamos, un proyecto Sí, en ¿no? términos operativos, civiles. Sí. Y al revés, ¿no? Y al revés. Y al revés, ¿no? Entonces nosotros, fiduciarios, ¿sí? Vamos a ser los custodios del patrimonio, vamos a hacer caso a las instrucciones, pero siempre tiene que haber alguien detrás, un asesor, ¿no? O sea, si, como Intercer en este caso, por ejemplo, ¿no? Exactamente, como Intercer, ¿no? Como Intercer que brinda asesoría financiera, asesoría también legal, me parece. Y adicionalmente, pues tiene la experiencia, ¿no? De años, ¿no? Y los ISOs, por ejemplo, es algo que también contribuye a ello, ¿no? Porque tienes una estructura más ordenada, organizada dentro de aquel contratista, entonces es mucho más fácil el proceso de ejecución de una obra, ¿no? Incluido el fideicomiso. Como dijimos al principio, creo fielmente en que los certificados ISOs y los fideicomisos son lo que pueden dar sostenibilidad a la economía de un país, ¿no? Oye, César, gracias por tu tiempo, Claro, sí. gracias por acompañarnos en esta entrevista. Creo que no nos veíamos hace mucho tiempo. Es alguien que quería traer aquí al canal y estaba muy interesado yo en traerlo. Hemos estado siguiéndolo, pero claro, también al ser gerente de una empresa fiduciaria, pues tienes muchas reuniones, ¿no? Y tienes que gestionar tu tiempo muy bien, ¿no? Les recomendamos que recuerden siempre, bueno, para los emprendedores, arriesgarse, ¿no? No aprendes cuando todo va bien, no aprendes, ¿no? Aprendes más que nada, yo lo veo así, cuando el negocio va mal, ahí es cuando aprendes. Entonces, y también es cierto eso de, ¿cómo lo ves tú? Es fácil llegar, pero es difícil mantenerse, ¿no? Entonces, Claro. para eso creo que certificarse en ISOs y manejar tus patrimonios con un fideicomiso creo que es lo más recomendable para el empresario. Y nada, César, pues muchas gracias. No, gracias a ti. Venir. Nos vemos próximamente. Órale, oye, está bueno pues.